Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, amigos que nos están sintonizando a través de 97.3 Manantial de Vida Radio, y también a todos aquellos que nos están sintonizando a través de el YouTube. Gracias a Dios, porque ya estamos en un día más del Instituto Bíblico Radial. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos, ¿verdad?, que son los alumnos del Instituto Bíblico Radial. Sean bienvenidos a esta última clase, la última clase del primer módulo estamos viendo la materia de homilética. Así que hoy veremos realmente el tema de una breve enseñanza de la predicación. Eso, con este tema de hoy, cerramos el día de hoy el módulo 1, y entonces a partir de hoy o mañana ya podrán pasar por sus exámenes. Así que hoy cerramos este primer módulo con la ayuda del Señor. Así que tomen nota y vamos a dar inicio al tema de hoy. Vamos a cerrar con la breve reseña de la predicación. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que queremos saludar a todos los alumnos, queremos motivarlos a que sigan, a que perseveren, que este tiempo de formación que está teniendo para su vida espiritual y ministerial va a ser de grande bendición. Cuando usted termine realmente el Instituto Bíblico, todas las materias, el bachillerato, seguramente que usted se va a sentir satisfecho, y así que queremos motivarlo a usted a que no lo vaya a dejar. Si va un poquito atrasado, le pido por favor en el nombre de Jesús que se ponga al corriente. Si nosotros podemos ayudarle en algo, no dude en hacerlo, en llamarnos, que con muchísimo gusto le podemos dar cualquier información sobre la materia de homilética. Así que vamos a dar inicio. Bienvenidos, Dios los bendiga a todos, a nuestros hermanos también que, aunque no son alumnos del instituto, pero que están pendientes de esta clase, de este Instituto Bíblico Radial. Así que saludamos e iniciamos. Pastora, buenos días. Buenos días a todos, los saludamos en esta mañana. Damos gracias a Dios por esas misericordias nuevas que ya estamos en ello, y todos sean bienvenidos, los estudiantes del Instituto Bíblico y aún los que nos escuchan. Un saludo especial, una bendición de su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Vamos a iniciar hoy con el tema una breve reseña de la predicación, y vamos a hablar sobre la predicación. No tuvo su origen en el paganismo griego o romano. El origen de la predicación lo encontramos en las proclamaciones de los profetas hebreos. Esta forma de predicación tenía ciertas características, de las cuales queremos mencionar en esta mañana de qué manera de las formas en que ellos predicaron la palabra. Presentaron a los hombres el mensaje de Dios, condenaban los pecados del pueblo, llamaron al arrepentimiento y a la santidad. En su predicación hablaron del pasado, del presente y del futuro, sirviéndose de ello para llevar al pueblo un mensaje poderoso que les hiciera dejar sus malos caminos. Por ejemplo, allá en Isaías capítulo 1, vamos a hacer una en Jonás capítulo 3 y Hechos 3, son las 3 citas bíblicas que vamos a estar comentando como esa breve reseña de la predicación, pastora. Sí, pastor, vamos a ver que en el capítulo 1 de Isaías, primeramente estamos viendo en el número 1 que presentaron a los hombres el mensaje de Dios. ¿Qué significa esto? En Isaías capítulo 1, versículo 1, podemos ver ahí cuando empieza, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pero ¿qué estaban haciendo ahí cuando dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová?
Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahí estamos viendo que Isaías está presentando ese mensaje a los hombres, al pueblo ahí de Israel, pero de parte de Dios se está hablando. Y es lo que dice aquí, como número 1 tenemos que ellos presentaron a los hombres el mensaje de Dios. Entonces estamos viendo las características ahorita de los profetas hebreos cuando ellos predicaron, de qué forma predicaron al pueblo. Una de ellas es eso, que ellos primeramente presentaron el mensaje de Dios, hablaban de parte de Dios. Es lo que estamos viendo ahí en el primer capítulo de Isaías. Sí, y esa era, en esta breve reseña que estamos haciendo, queremos resaltar eso, lo que los profetas en su momento predicaron, ¿verdad? Presentaron a los hombres el mensaje de parte de Dios. Ellos eran un instrumento donde Dios no hablaba directamente al pueblo, sino que Dios utilizaba realmente a estos hombres, eran el medio por el cual Dios se comunicaba y daba el mensaje al pueblo de Israel. Entonces queremos mencionar y recalcar que en esta breve reseña de la predicación presentaron a los hombres el mensaje de Dios. Pero también dice ahí, ¿verdad?, que ellos realmente de esta forma de la predicación tenían esas características realmente que estamos describiendo en este momento. Sí, lo mismo si lo vemos en Jonás capítulo 3. Versículo 1, dice ahí, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y estamos viendo estas citas bíblicas en las cuales vemos que ellos, dice, hablaron, presentaron el mensaje de Dios, y claramente lo dice en Jonás. Le dice Dios, ve y di el mensaje que yo te diré. O sea que era exclusivamente lo que Dios les estaba enviando a decir y a hacer. Ellos estaban hablando, ellos estaban proclamando. Podría ser el mensaje de exhortación, podría ser el mensaje X, el que Dios en ese momento necesitaba darle a su pueblo, para darle las indicaciones. Entonces toda la revelación venía de parte de Dios y venía directo al profeta y venía directo al hombre que Dios usaba para poderle llevar el mensaje, las indicaciones y conducir al pueblo de Dios. Pues podía ser un mensaje donde realmente era una exhortación porque condenaban el pecado, ¿no? Entonces, pero tenemos otra cita bíblica ahí, ¿verdad? Sí, de ahí mismo estamos viendo las citas de Isaías capítulo 1 y de Jonás capítulo 3. Pero ahí cuando dice, condenaban los pecados del pueblo. Si nos vamos al versículo 4 del capítulo 1 de Isaías, dice así. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces ahí, ¿qué estaba haciendo? El mensaje que Dios le daba al profeta Isaías era precisamente de ello, les estaba declarando el pecado en el cual ellos estaban. Así es, otro tipo de mensajes en esta breve reseña de la predicación es que llamaron al arrepentimiento y llamaron a la santidad. Entonces, los mensajes, ¿verdad?, o la predicación tienen que estar realmente de acuerdo a la necesidad que el pueblo tenga, pero la importancia de que Dios te siga revelando la palabra, ¿no? Es algo que a mí me encanta y es algo que debemos de tomar en cuenta todos aquellos que predicamos y todos aquellos que estamos formándonos en la predicación de la palabra. Para el ministerio de la predicación de la palabra, tenemos que entender que la dependencia, me encanta eso cuando Jonás dice, queremos leer la cita bíblica de Jonás, pastora, por favor, porque me encanta cómo le dice, cómo escribe ahí, lo leamos y lo comentamos, la de Jonás. Todo el capítulo 3. Lo que inició. Sí, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice ahí, me encanta porque empieza hablando y diciendo: vino mi palabra de Jehová. Y eso es lo que un predicador debe de tener, que la palabra en la predicación tiene que ser una palabra revelada, tiene que ser una palabra que Dios dice. No podemos nosotros predicar algo que Dios no dijo. Dice la Biblia, sí es cierto, pero si el predicador dice es que Dios me dijo, es porque Dios se lo debió haber revelado, Dios lo debió haber llevado a esa palabra, a esa cita bíblica, para que se la predicara al pueblo, a la iglesia donde usted está pastoreando o donde usted va a pastorear o donde Dios lo está utilizando. Pero la importancia que Dios lo diga. Dice: vino palabra de Jehová diciéndome, ¿sí? Y luego le dice: ve y dícesela. Mire qué comunicación tan poderosa, sobrenatural tenían esos hombres con Dios. Y es importante entonces cuando llamaron al arrepentimiento y a la santidad, cuando condenaban el pecado del pueblo. En la predicación hablaron de tantas cosas, de diferentes tipos de predicaciones, de diferentes tipos de proclamación. Pero algo muy importante que nosotros debemos de notar aquí, estudiantes, pastores, amigos que nos están sintonizando, es que cuando una palabra Dios te la revela, cuando tú la preparas, cuando tiene todo lo que hemos dicho en las clases anteriores y lleva de todos esos requisitos, mire, usted no tiene que gritar mucho. Usted no tiene que realmente forzarlos, ir a sacarlos de su lugar para que pasen al altar. Esa palabra va a fluir, esa palabra es una palabra revelada que va a fluir y el mismo pueblo va a recibir la palabra y el Espíritu Santo los va a impulsar cuando usted hace el llamado, a que ellos realmente vengan al altar y ellos mismos, si es un mensaje, por ejemplo, de arrepentimiento, donde se tienen que poner a cuentas, mire, el Espíritu Santo en esa palabra revelada va a llegar al corazón de la persona y ellos solitos se van a ir al altar y ellos en el llamado que usted haga, ahí va a fluir el poder del Espíritu Santo. Sí, pastor, aquí en Isaías capítulo 1, donde estamos viendo en el versículo 16, ¿qué les dice Isaías? Ciertamente les está hablando de parte de Dios, les está diciendo sobre su pecado, pero ahí también los está llamando al arrepentimiento. Y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice en el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Aleluya. O sea que les está, así como les habla sobre su pecado, pero también los lleva al arrepentimiento, a la santidad. Por eso dice: limpiaos, límpiense. O sea que ese mensaje tiene un proceso. Sí es cierto que les está diciendo sobre su pecado, pero ¿qué les está llevando? A que se arrepientan, a ese cambio de vida. Lleva el poder de la predicación. Sí, un poquito más adelante, cuando veamos la elaboración de los sermones, vamos a poder ver realmente la importancia que tiene un mensaje, por ejemplo, donde tú invitas al arrepentimiento, como el de Isaías, el que usted mencionaba. Eso es muy importante y es muy bueno recalcarlo y que usted lo anote, o lo note y lo haga suyo, de la importancia de que si usted tuvo un mensaje del arrepentimiento, de exhortación por el pecado, oiga, al final déle esperanza. Al final dígale que en Cristo hay esperanza, que puede él salir o ella salir de la condición en la que se encuentra y volver su corazón al Señor. Por eso podemos notar que el mensaje poderoso que Isaías está diciendo los estaba orillando a que hicieran, que dejaran sus malos caminos
y que ellos se apartaran de lo que estaban haciendo. Pero mira, aquí vamos a anotar nuevamente, a recalcar algo: la importancia de que esa palabra, de que ese mensaje, de que esa predicación que usted está haciendo realmente tenga un respaldo espiritual. O sea, Dios dijo, si Dios se lo reveló, Dios le dijo que le predicara eso a la iglesia, Dios le dijo que le predicara eso ahí en ese lugar donde usted predica, en esa célula, Dios se lo dijo. La importancia de que tenga ese trasfondo de búsqueda espiritual con Dios. Hablamos de los requisitos, hablamos de las herramientas de la homilética que no la van a poder sustituir, que es la oración, que es la Biblia, que debe de ser un conocedor de la palabra. Por eso la importancia que estos hombres tenían, que cuando ellos predicaban, ellos eran respaldados por Dios. Me vuelvo a estacionar en esta mañana al decir, y vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová diciendo, mire qué hermoso es eso, ¿verdad, pastora? Sí, es lo que decíamos, porque lo que estamos viendo ahorita, características de la forma de predicar de los profetas hebreos. De esa manera era lo como predicaban ellos, su palabra, y ciertamente era lo que decían. Dice, el Señor le decía, proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea que ellos acataban la orden del Señor, lo que el Señor les estaba diciendo, eso era lo que iban y predicaban. Y dice que Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, ¿a qué lugar iba a ir? ¿A qué persona se lo iba a decir? O sea que las indicaciones estaban en concreto porque Dios se lo había revelado. Dios ya le había indicado con quién iba, a qué lugar iba, ¿verdad? Y qué es lo que iba a decir. Exactamente, qué cosa, cuál era ese mensaje. Y entonces dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Pero miren algo precioso, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Pero fíjese algo bien importante, ¿no? Con lo que cierra el capítulo 3. Y dice, ahí la importancia de una palabra revelada. Ahí la importancia de que vino palabra de Jehová diciendo, Jonás, ve y predica. De que te envíen. Sí. De que Dios te lo indique. De que no vayas a un lugar sin que Dios te lo indique. De que no vayas a un lugar a decir cosas que Dios no dijo. Por eso, en esta breve reseña de la predicación, nosotros podemos ver a estos hombres respaldados por Dios. Vemos a Isaías, vemos a Jonás, vemos a los apóstoles siendo respaldados realmente por la presencia de nuestro Dios. Presentaron a los hombres el mensaje de Dios. Si nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento donde Dios directamente les revelaba a estos hombres, se les presentaba, pero hoy vemos en el Nuevo Testamento a un Dios, a un Espíritu Santo revelándoles realmente y llenando, equipando a sus hijos, a sus siervos para la predicación de la palabra del Señor. Qué hermosa reseña, es una breve reseña, pero qué hermoso es poder saber que esta reseña de la predicación nos debe de motivar a todos nosotros a tener una búsqueda con Dios, a tener una intimidad con Dios, a buscar esa presencia de Dios, para que en el lugar que usted se pare, para que en el lugar donde usted predique, allí Dios realmente se manifieste su poder respaldando su vida y esa predicación que usted hará.
Así es, pastor. Dice la predicación también hablaron del pasado, del presente y del futuro. Ahí, por ejemplo, le estaban hablando al pueblo de Israel, cómo era en el pasado una relación que realmente tenían con Dios. En el presente dice que lo habían dejado, por eso es que les estaba hablando el profeta Isaías a volverse a Dios. En el futuro, ¿qué era? Que si ellos se volvían, como él dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo había dicho. Entonces ahí también les estaba hablando de su pasado, cómo era su relación, su presente, cómo estaban, pero también su futuro. Si ellos realmente escuchaban a Dios, pues iba a ser algo especial y bonito, ¿verdad? Otra vez Dios los iba a bendecir, los iba a tomar. Pero si no, también ahí les está diciendo. Entonces, por eso dice que en la predicación también hablaron del pasado, del presente y del futuro, y eso sirvió, dice, para llevar al pueblo un mensaje poderoso que les hiciera dejar sus malos caminos. Dejamos este primer punto, la breve reseña de la predicación, y pasamos al siguiente: la predicación en la sinagoga. Las sinagogas aparecen después del cautiverio. Su propósito principal era la enseñanza de la ley. Sinagoga significa casa de enseñanza. Noten esas definiciones, porque seguramente les servirá a todos los estudiantes en sus evaluaciones. Sinagoga significa casa de enseñanza. Las sinagogas eran muy parecidas a nuestros templos. Al frente había un púlpito sobre una plataforma donde se dirigía la palabra a los presentes. Después de las oraciones y la lectura de la Escritura, se daba una exposición o predicación comentando sobre algún pasaje. Por ejemplo, Lucas 4:16, dice la palabra del Señor así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y entonces pasajes como este en las sinagogas era el lugar donde comentaban, donde exponían, y las sinagogas, ¿verdad? Se cree que las fundó Esdras, se cree que él fue el fundador de las sinagogas. Entonces la importancia que tiene después de la oración y la lectura de las Escrituras, ellos se daban a la exposición o la predicación comentando sobre algún pasaje en las sinagogas. Ellos ahí comentaban, como un ejemplo, Lucas 4:16, pero ellos ahí comentaban realmente y ahí compartían realmente de la palabra del Señor. Sí, estamos viendo el tema aquí, la predicación en la sinagoga. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo, ahí si nos vamos a Mateo 4:23, también dice, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino. Si leemos los evangelios, vamos a notar entonces que Jesús frecuentaba las sinagogas, iba a las de Nazaret, donde se crió, a las de Capernaum, donde solía quedarse, y a las de los pueblos que visitó durante su ministerio de 3 años y medio. Entonces allí predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios. Entonces ahí vemos que la predicación también se daba en las sinagogas, allí esos lugares. Y ya dijimos que la sinagoga es un lugar donde se reúnen los judíos, así como el lugar de culto y estudio de las Escrituras. Entonces se trataba, dice, no solo de un sitio de oración y estudio, sino también de una reunión de diálogo e interpretación. Sí, por eso su expresión que decimos significa casa de enseñanza, o también casa de asamblea, o sea, donde se reunía el pueblo de Israel. Y ciertamente estamos viendo que se cree que pudo haber tenido lugar luego de la destrucción del primer templo de Jerusalén y durante el cautiverio judío en Babilonia, que de ahí sí se cree que fue Esdras, que las fundó Esdras después de su regreso del destierro, cuando el sacerdote Esdras animó al pueblo a aprender y comprender la ley de Dios. Y eso está, por ejemplo, en Esdras 7, el versículo 10.
y Esdras 8 del versículo del 1 al 8 y en el capítulo 10 versículo 3. Entonces por eso podemos ver ahí que la predicación en las sinagogas fue importante y una de ellas lo podemos ver como ya lo leímos ahí en Lucas 4:16. No solamente el 4:16, si seguimos leyendo dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que después de la lectura de que se hacía, había una explicación, o sea, había una interpretación de la palabra, y era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Entonces, la importancia de la predicación en la sinagoga también. ¿Se acuerda que en la clase anterior, quisiéramos solamente recalcar esto? En la clase anterior decíamos que la importancia que el predicador debe de conocer la historia, la cultura, debe de conocer realmente de dónde vienen esas palabras, sus definiciones, de estar equipado. Entonces, esta es una breve reseña de la predicación. Me acuerdo de un maestro que decía algo muy importante y quisiéramos compartírselo a usted que está estudiando ahora el Instituto Bíblico Radial, a usted también que nos está escuchando. Qué importante es que no se quede solamente con lo que nosotros le estamos diciendo, sino que ahora usted pueda ampliar su conocimiento y pueda investigar y pueda ir más a fondo, porque en este tiempo, en este bachillerato, solo nos da el tiempo para poder darle una breve reseña sobre ello, pero usted como predicador, usted como alumno, usted como un interesado de la palabra, le aconsejamos, ¿verdad? O tiene el deber de investigar, de estar más buscando enseñanza sobre esto. Así que vimos la breve reseña de la predicación y ahora la predicación en la sinagoga. Y número 3, vamos a ver el día de hoy la predicación apostólica. Esa es la que con la que vamos a cerrar el día de hoy, la predicación apostólica. Juan el Bautista es el vínculo que une la predicación profética y la evangelista. Se dice que Juan el Bautista es el último de los profetas y el primero de los predicadores. Después de Juan aparece el Señor Jesucristo, de quien se dice que venía predicando allá en Marcos capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios nos dice que después de Juan aparece el Señor Jesucristo, de quien se dice que venía predicando. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús fue el divino predicador. Ojo con esto porque vienen los exámenes, alumnos del instituto. Jesús fue el divino predicador. Los apóstoles recibieron sus enseñanzas y siguieron su ejemplo, obedeciendo el gran mandato que mencionábamos de Mateo 28, de id y predicad el evangelio. Desde entonces hasta ahora, la predicación ha sido una de las características de la iglesia cristiana. Así que si usted puede hoy, tenemos que recalcar el día de hoy realmente que después de Juan aparece el Señor Jesucristo, de quien se dice que venía predicando el evangelio. Así que sí, si nos regresamos un poquito que decíamos, Juan el Bautista es el vínculo que une la predicación profética y la evangelística. Entonces vamos a ver que
Juan el Bautista, si nos vamos a Mateo 3:1, ahí empezamos viendo cuando dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él es el último, como dice ahí, se cree que es el último de los profetas y el primero de los predicadores, el primero que empieza a predicar acerca del reino de Dios. Y también está, como les decíamos anteriormente, lo que vimos, características que tenían los profetas hebreos, que era un mensaje de parte de Dios, lo que Juan el Bautista estaba dando, y luego dice que les hablaba también acerca del pecado, porque dice ahí: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haceos pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, les hablaba del pecado, pero también les hablaba del arrepentimiento, pastor. Entonces ahí lo estamos viendo, que es el último, dice, de los profetas, pero el primero también que empieza a predicar acerca del reino de Dios. Así es. Así que estamos viendo en este día precisamente sobre la predicación apostólica, y solo queremos recalcar ya unos puntos, porque el día de hoy estaremos cerrando con el módulo número 1. Pastora, solamente nos resta esta cita bíblica. Ajá, que ahí entonces podemos ver, porque dice: desde entonces hasta ahora la predicación ha sido una de las características de la iglesia cristiana. Si nos vamos al libro de los Hechos, entonces yo les tengo ahí unas citas bíblicas, que es Hechos 13, versículo 5 y versículo 14. Hechos 9 y versículo 20, el apóstol Pablo predicando en las sinagogas. Era el lugar donde realmente se predicaba, igual como el Señor Jesucristo utilizó ese púlpito, también el apóstol Pablo. Y ahí vemos que es la predicación fue una de las características de la iglesia cristiana. A partir de ahí se empezó a predicar, obedeciendo el mandato que dice: id y predicad el evangelio. Hasta ahí, pastor, de ahí empieza qué es lo que es la predicación apostólica. Hechos 13. Hechos 13, versículos 5 y 14. Y 9. Y capítulo 9, versículo 20. Y versículo 20. Así que ahí terminamos nosotros con la predicación apostólica. Entonces, amados alumnos, hemos terminado el primer módulo y estamos listos. Solamente nos resta hoy hacerle un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y de dónde dependerá nuestras evaluaciones para a partir de hoy o mañana usted ya puede obtenerlos. Así que solo nos resta darle un resumen de todo lo que hemos visto en el módulo 1 el día de hoy. Adelante. Sí, empezamos con nuestro módulo y viendo los objetivos de la materia, que ahí que el estudiante aprenda los pasos básicos para la elaboración y presentación de sermones bíblicos, que el estudiante comprenda el alto privilegio y responsabilidad de ser el vocero de Dios, que se despierte en el estudiante el anhelo de predicar la palabra de Dios con eficacia. Y también vimos nuestro texto lema de la materia, que es 2 de Timoteo 2:15, para que ahí lo vayan anotando. Después vimos las definiciones de lo que es la homilética, que la homilética es la ciencia y el arte de preparar y predicar sermones correctamente y con eficacia. Luego vimos lo que es la definición de predicación, que la predicación es la proclamación verbal de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Lo siguiente que vimos es el tema, la importancia de la homilética en el ministerio de la predicación, cuál es el fin que persigue la predicación, la forma en que se hace, la diversidad de personas a quien se dirige también. Y otro de los temas que vimos fue peligros de la homilética. Que la homilética vimos que fueron 4 puntos. La homilética y demás preparación jamás se debe sustituir la obra del Espíritu Santo en la vida del predicador.
que vimos que el bautismo que recibieron los discípulos en Pentecostés fue la clave del éxito de su ministerio, y que también la homilética jamás debe sustituir a la oración, que es la oración donde se recibe la gracia y el poder para predicar, que la homilética jamás debe sustituir el estudio devocional y doctrinal de la Biblia. La homilética nunca cubrirá un mal testimonio en el ministro, que es necesario que el predicador respalde con su vida limpia el mensaje que bellamente ha preparado con la ayuda de la homilética. Luego vimos el siguiente tema, la predicación, que la predicación es la proclamación verbal de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Vimos el material de la predicación, vimos el método de la predicación, la meta de la predicación. Luego nos pasamos al siguiente tema, que era la importancia de la predicación, que es lo que ahorita, de lo que ayer vimos en ello. Entonces, que la predicación es el principal medio de difusión del evangelio. ¿Qué es un predicador? También lo vimos, que es aquella persona que está separada por Dios para la obra de la proclamación del evangelio y al servicio de la iglesia. ¿Sí? Y vimos los requisitos indispensables para un predicador, que son requisitos espirituales, que primeramente debe ser un hombre convertido, eso lo vimos, que debe tener certeza de su llamamiento, que debe poseer un carácter santo, que depende del Espíritu Santo, también que tiene conocimiento de las Escrituras, que tiene una formación cultural, que tiene una formación humana. Ahora, lo último que vimos hoy fue una breve reseña de la predicación. ¿Cómo fue que los profetas hebreos, las características que tuvieron para predicar? Y vimos 4 puntos ahí: presentaron a los hombres el mensaje de Dios, condenaban los pecados del pueblo, llamaron al arrepentimiento y a la santidad. En su predicación hablaron del pasado, del presente y del futuro, sirviéndose de ello para llevar al pueblo un mensaje poderoso que les hiciera dejar sus malos caminos. Vimos el capítulo 1 de Isaías, el capítulo 3 de Jonás. Y ahí, si ustedes lo quieren checar, Hechos 3 también. Vimos la predicación en las sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? ¿Dónde aparecen las sinagogas? Que también para qué servían las sinagogas. Eso fue lo que nosotros estuvimos. Y lo último, el último punto ya de nuestro primer módulo fue la predicación apostólica. Cómo Juan el Bautista fue el vínculo que une la predicación profética y la evangelista. Y le dimos ahí los versículos, las citas bíblicas, para que ustedes lo puedan checar. Y que de Juan el Bautista, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Fue el divino predicador. De él los apóstoles recibieron sus enseñanzas y siguieron su ejemplo para cumplir obedeciendo ese mandato de ir y predicar el evangelio. Hasta ahí, pastor, fue nuestro primer módulo. Así es, así que estamos agradecidos con el Señor. Porque en este primer módulo seguramente que todas estas definiciones y todo esto, este conocimiento que se le ha dado, seguramente que servirán para la formación del predicador. Seguramente que hemos visto temas tan importantes. A mí me queda muy claro realmente de esos requisitos que debe de tener un predicador. Una dependencia total del Espíritu Santo, una dependencia total. Y algo que recalcamos y algo que vamos a decir, nunca, escúchelo bien, va la homilética a sustituir al Espíritu Santo. Nunca va a poder sustituirlo. La homilética, como bien lo hemos dicho, es una herramienta donde usted puede apoyarse y que claro que va a servir para la elaboración de un buen sermón, donde tiene realmente su título hasta su conclusión, pero nunca va a poder sustituir a la presencia del Espíritu Santo, nunca lo va a poder hacer. Por eso recalcábamos y decíamos, es importante que nosotros aprendamos a elaborar un buen sermón,
pero que no dejemos lo básico del sermón, que es la palabra de Dios, que es la oración, que es el ayuno, que es la intimidad con el Señor, porque ahí nos vamos a encontrar con el éxito en cada lugar que nosotros nos paremos o cuando nosotros prediquemos la poderosa palabra de Dios. Seguramente que habrá un fluir en la vida de usted como predicador. Pastora, último comentario sobre este tema, ya nos vamos. Que siempre, como veíamos ahí, la predicación de los profetas siempre fue de parte de Dios, un mensaje que Dios les hablaba, que Dios les decía. Yo sé que en la comunión con Dios, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos leyendo su palabra, ahí es donde Dios nos va a revelar ese mensaje, esa palabra poderosa que nosotros vamos a poder llevar al pueblo de Dios o predicarlo a aquellos que necesitan ser salvos. Al igual que el profeta Jonás, el profeta Isaías, pero también lo vemos con Juan el Bautista. Realmente ellos predicaban de parte de Dios, ciertamente les hacían ver que estaban en pecado cuando los guiaban al arrepentimiento, cuando les daban las buenas nuevas de salvación, pero les daban una manera de decirles entonces que había una oportunidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Ese fue el mensaje realmente de ellos, y cuando viene de parte de Dios es poderosa esa palabra y va a ser respaldada por Dios, y realmente la gente va a ser, como decíamos, persuadida a realmente volverse a Dios. Así que ese mensaje entonces tiene que ser siempre respaldado por Dios en la comunión que nosotros tengamos con Dios. Qué importante es realmente que podamos cerrar con ello. Decía usted, pastor, algo bien importante y que queremos recalcarle a todos nuestros hermanos que nos escuchan y a los alumnos del Instituto Bíblico Radial. La importancia que el mensaje venga revelado de parte de Dios. Usted va a ver la gran diferencia que existe cuando hay una revelación de parte de Dios, cuando hay una búsqueda. Usted tendrá realmente esa satisfacción de poder ver personas que van a sanar, personas que van a venir a Cristo, personas que van a tener una manifestación del poder del Espíritu Santo, porque ese mensaje fue preparado y fue revelado por Dios. Cerramos con esto al decirle que podría usted aprender realmente a hacer un sermón, pero si la presencia de Dios no está ahí, no va a haber realmente un resultado o el resultado que nosotros deseamos y que esperamos que haya en una predicación. Así que recomendándole a todos nuestros hermanos que nos escuchan es que si tienen que ajustar algo de su vida, si tienen que corregir algo de su vida durante este primer módulo en toda la enseñanza que han recibido de parte de Dios para su vida, está en el momento adecuado para que usted corrija, para que usted realmente diga: esto que estoy haciendo no le agrada a Dios. No es posible que yo pueda estar compartiendo el púlpito o compartiendo realmente o ocupando el púlpito, ocupando lugares como estos, si hay áreas de su vida que usted sabe que a Dios no le agrada. Por lo tanto, nosotros le pedimos y le recomendamos en el nombre poderoso de Jesucristo que usted corrija esas áreas de su vida. Si tiene que ser su hogar, ahora tiene que acomodarlo. Si tiene que ser su vida personal, ahora tenga que corregirlo. Sea el poder del Espíritu Santo hablándole en esta mañana y diciéndole a su vida cuál área y el por qué no ha estado fluyendo esa palabra, esa predicación, ese sermón que usted ha estado preparando. Ese mensaje que le ha faltado, ese ingrediente principal, la presencia del Espíritu Santo, la integridad, todo realmente lo que conlleva a serle fiel a Dios,
va a ayudar realmente para que tenga un fluir del Espíritu Santo en su vida. Cuando su boca se abra, entonces se va a abrir palabra de Dios y va a llegar a los corazones, y esa palabra no va a regresar vacía, va a cumplir el objetivo por el cual es enviada. Esa palabra va a llegar como el martillo que quebranta la piedra. Esa palabra va a llegar a los razonamientos, a los argumentos, y va a llegar como espada de dos filos. Esa palabra va a llegar ahí. Dios nos ayude, Dios le ayude a usted, Dios me ayude a mí, Dios nos ayude a todos nosotros, aquellos que tenemos la grande responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Por lo cual les decimos en esta hora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer módulo, y si Dios nos presta la vida y nos permite regresar el día de mañana en la siguiente clase, estaremos ya empezando el módulo 2. Que el Señor les bendiga, que el Señor los ayude, y si hoy usted tiene que doblar sus rodillas ahí donde está y orar a Dios, y que el Espíritu Santo ministre y quebrante todo aquello que a Él no le agrada, hágalo ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le saluda su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González, la cual se despide de usted, y nos vemos, si Dios nos permite, en la próxima edición. Hasta